Suelo definir la pintura de Cigà como una pintura de esencias y verdades. La pintura de verdad es una pintura serena, sin estridencias, sin ampulosidades, donde Javier Cigà llega al corazón de la persona, puesto que en su pintura late el ser, esa dimensión ontológica que tiene su pintura. Por eso decimos que es pintor de esencias y verdades. Y sobre todo, intérprete de la sociedad y del alma de su tiempo. A la hora de confeccionar esta exposición me centré en 4 ejes temáticos, que son el realismo social, el retrato, luego el paisaje y por último la pintura etnográfica, alegórica, simbólica. El primer eje temático es el realismo social y se corresponde con la etapa de Madrid 1909-1911. Cigà bajará a la calle para ver ese mundo que a él se le iba a abrir, que no conocía porque procedía de un mundo rural o de una ciudad pequeña como podía ser Iruña, y se encontraba con un mundo completamente distinto como era el Madrid de principios de siglo. Conectará con lo que están haciendo en estos momentos otros grandes pintores como fueron Sorolla, Zuloaga o el realismo social, que como corriente pictórica está en boga en esos momentos en Europa. Ahí vemos poco el mundo de los borrachos, que los plasma en un cuadro con esa luz especial de la noche, esa luz rojiza del quinqué que transforma y caricaturiza sus rostros. O, por ejemplo, el cuadro de la Calceta, uno de los más emblemáticos, donde Cigà cuenta y denuncia ese analfabetismo que era la verdadera lacra. Está un poco relacionado con esa corriente pesimista del 98ismo y luego del regeneracionismo. Aunque Cigà, como es muy optimista, siempre pone una nota de optimismo cuando la nieta es la que le lee a la abuela. Está hablando de un cambio de generación, muy en relación con esos tipos castellanos que Zuloaga estaba haciendo en ese momento. O, por ejemplo, el busto de anciano, con una matización de esa barba raída, de ese rostro castigado, o el del Chacolí, donde llega a unos virtuosismos técnicos con las transparencias, tanto del cristal como del propio líquido, haciendo también un poco un contraste, porque Cigà es un pintor de contraste entre un fraile y el acto de beber. El retrato es uno de los géneros fundamentales en la pintura de Javier Cigà Echandi, sobre todo en esa tercera etapa, cuando viene ya de París y se asienta en su Iruña natal, y es su época de madurez, entre 1915 y 1936, pues era un poco el retratista de la burguesía navarra. Del retrato podemos decir que las 2 características que lo definen son su parecido del natural. Esto era muy importante en un buen retratista, pero Cigà no se quedará en esa fachada física, sino que lo que le va a interesar es el interior del personaje. Por lo tanto, podemos hablar de que es un retrato psicológico. Tenemos varios ejemplos, como fue el gran retrato de su amigo Arturo Campión, ambientado en una foresta y con una pincelada muy impresionista emerge la figura del retratado en esa pose de intelectual, con ese bastón, con esa autoridad moral que tenía don Arturo, o con ese libro de los Anales de Navarra que definen perfectamente su obra. Otros retratos, como el del violinista Castillo, que de alguna manera aúna perfección, virtuosismo y elegancia, o el de doña María Luisa Valecena, señora de Jaurrieta, donde emerge de un crepúsculo esa figura muy interesante, también con mucho virtuosismo técnico por las transparencias del vestido de la retratada, o quizá el retrato central de los señores Iraburu, escena burguesa
de esa Pamplona de principios de siglo, donde centra esos dos personajes en esa estancia rica. Él se recrea en la vestimenta de la señora Iraburu, o en el tapiz de fondo, o en cada uno de los muebles, el mobiliario que aparece en la escena. Y por último, el retrato infantil, con dos ejemplos para ver esa ternura, esa captación de esa espontaneidad de los niños, que también viene reflejada en estos dos retratos, además de ese perfeccionismo y virtuosismo técnico, en esas transparencias. El tercer eje temático es el paisaje. No es quizá este género el que más peso tiene en la obra de Cigà, pero sí lo utilizó muchas veces como fondo de sus grandes composiciones retratísticas o etnográficas. Aunque él pintó algo de paisaje urbano, y lo más importante fue el paisaje parisino, donde consiguió captar el momento, la luz, con técnica impresionista, aquí lo que presentamos es el paisaje de Baztán, un paisaje amado, querido, recoge muy bien ese bucolismo en un marco incomparable como es el valle. Si nos centramos en esta obra, que es el puerto de Velate, aquí se ve muy bien esa pincelada libre, suelta. Entonces tenemos una gama cromática realmente atrevida, y sobre todo esa utilización de la luz que envuelve este paisaje y que le da ese aire intimista. La pintura etnográfica verdaderamente constituye uno de los ejes fundamentales en la pintura de Cigà. Etnografía son sus obras maestras, como El mercado de Elizondo o Viático en Baztán, y recogió todas las facetas de la vida del pueblo en la romería, en esas horas de asueto, esa salida de misa o esas horas de trabajo, en distintos cuadros, dejándonos y legándonos un documento etnográfico histórico incomparable. Aquí presentamos unos cuadros como, por ejemplo, son Los hijos del desertor. El Baztán siempre ha sido una zona de muga. Un cuadro también que está relacionado pues, con ese mundo de la deserción, del contrabando, sobre todo las figuras tristes de los niños, en una pintura muy de contrastes, con un tenebrismo casi barroco y con una utilización de luces, contrastando luces y sombras. Retrató a los tipos etnográficos, aquellos aitechis y amachis. Tenemos este cuadro de viejo con farol, también este farol que ilumina y que transfigura la figura del viejo, o estas amachis donde Cigà se recrea en esos rostros castigados por la vida, por el paso de los años, esas arrugas, esas figuras desdentadas y tuertas como la kiku, pero cargadas de una inmensa dignidad moral, porque Cigà se sentía muy próximo a esos personajes. El último eje temático es quizá el más novedoso dentro de esta exposición, y se trata de la pintura alegórica simbólica. Como consecuencia del primer centenario del nacimiento de Navarro Villoslada, la Diputación Foral de Navarra en 1918 hace un certamen histórico, literario, artístico, y Javier Cigà presenta esas dos obras. Cigà quizá hace un paréntesis y sale de ese mundo etnográfico para adentrarse en el mundo literario, en el mundo de la ficción, y para eso recoge su obra Amaya o los vascos en el siglo VIII, siempre un poco en ese hilo romántico de la nueva mitología que creó Navarro Villoslada. La obra que presenta esta exposición es su autorretrato de 1912, cuando se encontraba en París. Tenemos que tener en cuenta que cuando Cigà llegó a París, bullían las vanguardias, se había producido la ruptura del arte figurativo,
Él no transitará por ese derrotero, sino por el realismo, pero sí que incorporará los nuevos usos del impresionismo, que los vivirá en sus últimos rescoldos. Está en un momento pletórico de su carrera, ha llegado a la capital del arte mundial y entonces él quiere retratarse al estilo y a la moda parisina, con ese atuendo de pintor parisino, los cuadros que aparecen en el fondo, los ejercicios de academia. Se autorretrata pintando a la manera de Velázquez, que fue su gran modelo y su gran ídolo, con un lienzo. Él quiere presentarse en esos momentos, en ese momento tan dulce que está viviendo al mundo, como lo que es, pintor.